Filadelfia, 1943. El mundo ardía bajo el fuego de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los ejércitos combatían en frentes lejanos, en los astilleros de Estados Unidos se gestaba un experimento secreto que, según los rumores, desafió las leyes de la física y abrió una puerta a lo desconocido. Un destructor naval, el USS Eldridge, se desvaneció ante los ojos de testigos incrédulos. Algunos dicen que se volvió invisible. Otros que se teletransportó a cientos de kilómetros de distancia. Y los más atrevidos afirman que viajó en el tiempo. ¿Qué ocurrió realmente en el llamado Experimento Filadelfia? ¿Fue un avance militar revolucionario oculto al mundo o una de las conspiraciones más fascinantes y aterradoras del siglo XX? Prepárate para descubrir la historia de un barco fantasma que navega entre la realidad y la leyenda. Corría el año 1943. La batalla del Atlántico estaba en su punto más crítico. Los submarinos alemanes, los temidos U-boats, acechaban las rutas marítimas como lobos hambrientos, hundiendo barcos aliados cargados de tropas y suministros vitales. Cada travesía era una apuesta contra la muerte. Un viaje a través de aguas heladas donde el enemigo podía atacar en cualquier momento. La presión sobre el alto mando estadounidense era inmensa. Necesitaban una ventaja, algo que cambiara las reglas del juego. Y en esa desesperación, nació una idea radical. ¿Y si un barco pudiera volverse invisible al radar enemigo? ¿Qué pasaría si un destructor pudiese cruzar el océano como un espectro, indetectable, inmune a los torpedos? La idea parecía sacada de la ciencia ficción. Pero los rumores apuntaban a una mente brillante, el mismísimo Albert Einstein. Se decía que su teoría del campo unificado, un intento de unificar las fuerzas fundamentales del universo como la gravedad y el electromagnetismo, había sentado las bases teóricas para esta increíble tecnología, una teoría que, en manos militares, podría abrir puertas hacia lo impensable. El objetivo era claro, doblar la luz y las ondas de radar alrededor de un objeto, haciéndolo desaparecer a la vista y a los sensores. El escenario estaba listo para un experimento que cambiaría la historia, o la crearía. Nos situamos en octubre de 1943. En el astillero naval de Filadelfia, el USS Eldridge, un destructor de escolta, fue equipado con una serie de aparatos extraños. Enormes generadores y bobinas electromagnéticas rodeaban su casco, conectadas por kilómetros de cable. Según los relatos de supuestos testigos, el día del experimento final, se dio la orden de activar los generadores. Un zumbido ensordecedor llenó el aire, y una extraña niebla verdosa y brillante comenzó a envolver el buque. La tripulación a bordo, ajena al verdadero propósito del experimento, miraba confundida cómo el aire a su alrededor chisporroteaba con energía. Y entonces ocurrió lo imposible. El USS Eldridge comenzó a parpadear. Su silueta se volvió borrosa y en cuestión de segundos se desvaneció por completo. Ya no estaba allí. Solo quedaba la marca de su casco en el agua y la niebla verde que se disipaba lentamente. Pero la historia no termina ahí. A más de 300 kilómetros de distancia, en la base naval de Norfolk, Virginia, marineros del buque mercante SS Andrew Furuset juraron haber visto algo increíble. De la nada, un destructor apareció en el puerto durante unos minutos, envuelto en la misma niebla verdosa, para luego desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Segundos después, el Eldridge reapareció en su lugar original en Filadelfia, un barco que se había teletransportado, una nave que había atravesado el espacio, y quizá también el tiempo. Pero el verdadero horror no fue la desaparición del barco, sino lo que pasó cuando regresó. La visión era dantesca. Según las leyendas, la tripulación había sufrido consecuencias terribles. Algunos marineros aparecieron fusionados con la estructura metálica del barco. Brazos y piernas incrustados en el acero del casco y las cubiertas, como si la materia se hubiera mezclado en el viaje. Otros simplemente se habían vuelto locos, gritando de terror, completamente desorientados y balbuceando sobre otros mundos y criaturas de pesadilla. Los supervivientes estaban física y mentalmente destrozados. Pero las secuelas del experimento no terminaron al bajar a tierra firme. Con el tiempo surgieron historias aún más extrañas y escalofriantes. Se contaba que algunos de los marineros que sobrevivieron desarrollaron una terrible habilidad. Se desvanecían y reaparecían sin control. Imagina estar cenando con tu familia o tomando una copa en un bar de Filadelfia y de repente volverte invisible, desmaterializarte ante los ojos atónitos de todos, solo para reaparecer minutos u horas después, en otro lugar, aterrorizado. Era como si el experimento los hubiera arrancado de la realidad, condenándolos a existir para siempre entre dos dimensiones, atrapados en un limbo del que no podían escapar. Durante años, la historia del experimento Filadelfia fue solo un susurro entre marineros, una leyenda contada en voz baja.
Pero en la década de 1950, un hombre lo cambió todo. Su nombre era Carl M. Allen, aunque firmaba sus cartas como Carlos Allende. Este misterioso personaje, que afirmaba haber sido testigo del experimento desde el SS Andrew Furuset, envió una serie de cartas a Morris K. Jessup, un astrónomo y conocido investigador del fenómeno OVNI. En sus escritos, Allende describía con un detalle asombroso todo lo ocurrido: la niebla verde, la teletransportación del Eldridge y el terrible destino de su tripulación. No había documentos oficiales, ni fotografías, ni pruebas físicas. Solo las cartas de un hombre misterioso que encendieron la mecha de una de las teorías de conspiración más duraderas y fascinantes de la historia. Las cartas de Allende fueron el combustible que transformó un rumor naval en un mito global. A partir de ahí, la leyenda explotó y se ramificó en múltiples teorías, cada una más increíble que la anterior. La primera y más directa es la de la teletransportación. Sostiene que el ejército estadounidense realmente logró mover un objeto del tamaño de un destructor de un lugar a otro instantáneamente, un logro tecnológico que se mantiene en secreto hasta el día de hoy. Otra teoría va un paso más allá: el viaje en el tiempo. Algunos creen que el intenso campo electromagnético no solo movió el barco, sino que abrió un agujero de gusano, una rasgadura en el tejido del espacio-tiempo. Esta teoría conecta el experimento Filadelfia con otro supuesto proyecto secreto, el proyecto Montauk, que en los años 80 habría experimentado con viajes en el tiempo y control mental, supuestamente utilizando la tecnología desarrollada en 1943. Por supuesto, existe una explicación más terrenal: el encubrimiento militar. Quizás todo fue un experimento real, pero mucho menos espectacular. Podría haber sido un intento de desmagnetización, una técnica para hacer que los barcos fueran invisibles a las minas magnéticas, que salió terriblemente mal, causando un accidente con la tripulación. La historia de la invisibilidad y la teletransportación sería una cortina de humo para ocultar la negligencia. También está la teoría del mito inventado. Muchos investigadores serios sostienen que toda la historia nació de la imaginación de Carl Allen y de la mala interpretación de eventos reales. El USS Eldridge existió, sí, pero sus registros navales no muestran nada fuera de lo común. Quizás Allen combinó historias de marineros, experimentos reales de camuflaje y su propia fantasía para crear un relato inolvidable. Y, cómo no, la teoría extraterrestre. Los más audaces sugieren que esta tecnología no era humana, que los militares estadounidenses estaban aplicando ingeniería inversa a tecnología alienígena, posiblemente recuperada de algún platillo volador estrellado, vinculando el experimento con la gran oleada de avistamientos de ovnis que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Ante el crecimiento de la leyenda, la Marina de los Estados Unidos ha negado rotundamente la existencia del experimento Filadelfia una y otra vez. Han publicado los registros de navegación del USS Eldridge que muestran que el barco estuvo en misiones convencionales en el Atlántico y el Mediterráneo durante la guerra, y que ni siquiera estaba en Filadelfia en la fecha del supuesto experimento. Los científicos también han sido claros. En 1943, la tecnología para doblar la luz o crear campos electromagnéticos de esa magnitud simplemente no existía. La teoría del campo unificado de Einstein nunca se completó, y mucho menos se aplicó. Según la versión oficial, todo es un engaño, un mito popular sin base alguna. Pero, como suele ocurrir con las grandes conspiraciones, mientras más lo niegan las autoridades, más fuerte se hace la leyenda. Para los creyentes, la falta de pruebas es la prueba definitiva del encubrimiento. Al final, el experimento Filadelfia sigue navegando en las aguas turbulentas que separan la ciencia, el mito y la conspiración. Es un relato que nos fascina porque toca nuestras preguntas más profundas. ¿Hasta dónde llegan los secretos de los gobiernos? ¿Qué tecnologías podrían estar ocultas al público? ¿Y cuánto de lo que llamamos ficción podría ser una realidad disfrazada? ¿Fue un mito elaborado por la mente de un marinero solitario? ¿O fue una verdad tan aterradora que tuvo que ser enterrada bajo décadas de negaciones oficiales? Tal vez, en algún lugar entre las páginas de la historia y las olas del océano, el USS Eldridge aún navegue, como un barco fantasma, atrapado para siempre entre la realidad y la leyenda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el experimento Filadelfia fue real? ¿Un simple malentendido o una de las conspiraciones mejor guardadas de la historia? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leerla. Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.